Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy en la reflexión diaria no voy a grabar yo, os voy a dejar simplemente una conferencia impartida por el padre Arthur Migas acerca de la gran tribulación, que bueno, según las apariciones marianas habidas en varios sitios durante varios periodos de tiempo, pues se conjetura, se dice que puede ser que empieza pues en el cumplimiento de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima en octubre de este año. No es ser agoreros, no es hacer ahora de profetas que no somos nosotros. Yo desde luego no soy profeta, pero sí darle difusión a esta conferencia para que todos pues discernáis lo que dicen las palabras de este sacerdote, lo que dicen las palabras de nuestra Santísima Virgen María en las distintas apariciones y que bueno, pues hagáis en consecuencia. Yo voy a aprovechar también pues a través del padre José Marín, que es el padre al que sigo, de compartir los 30 días de la consagración al corazón de María y bueno, pues ahí os dejo todo ese contenido, hermanos, para que vosotros discernáis, escuchéis y hagáis lo que tengáis que hacer y lo que dicte vuestro corazón y vuestra alma y lo que os dicte el Señor. Y bueno, pues nada más, hermanos, os dejo con la conferencia del padre Arthur Migas y que tengáis buen día y que Dios os bendiga. Cuando el sermón y hablo de esta mística polaca Alicja, lo tendréis entonces bien escrito ahí la tapa del libro en la grabación de vídeo de esta misa. El tema, las profecías apuntan al octubre 2023. 2023. Lejos está, ¿no? Octubre 2023. Así que tenemos mucho tiempo. Buscando lo que son las voces autentificadas de profetas en la iglesia actuales. Hay una australiana que es de origen europea, viene de Eslovenia, de Balcanes, nacida ahí en 55, se trasladó a Australia con sus padres, ahí vivió toda su vida. Valentina Papagna, pronunciando bien, Papagna, Valentina Papagna. Pues ella desde hace más o menos 20 años que recibe mensajes de Dios después de la muerte de su marido, es viuda y totalmente viviendo consagrada para Jesús y María. Es su canal de gracias y también de profecías para la Iglesia. Digamos, ella fue quien sabía y anunciaba, por ejemplo, la pandemia o la guerra de Ucrania y otras cosas, mucho antes de que pasase, ¿no? Eso en Australia, por eso tan lejos de nosotros, otro continente, y quizás no sabemos de existencia de estas. Bien, a ella, últimos 2 mensajes de julio, también tocó escuchar estas palabras. Por la mañana, mientras rezaba el Ángelus, la Santísima la Virgen María vino de repente y me dijo: Valentina, hija mía, vengo a decirte que aumentes tu oración, reza más de lo que acostumbras y di a mis hijos que hagan lo mismo, que recen más todavía ahora. Quiero decirte que en octubre Dios dará una gran señal al mundo de la que todos serán testigos. Dios quiere reconducir a la humanidad a los tiempos en que el mundo no estaba tan corrompido y malvado, cuando apreciaban y amaban a Dios y rezaban y vivían una vida sencilla y Dios se alegraba mucho de ello. Bien, hay más en esta aparición, pero eso ya no se refiere al tiempo que viene, ¿no? Quizás esto, ¿no? Después de la Santa Misa, mientras rezaba,
la Virgen María me dijo otra vez, la gente tiene curiosidad y se pregunta, ¿qué pasará en octubre? Hijos míos, no seáis tan curiosos. No podéis decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dejad todo en manos de Dios. Vuestro trabajo de ahora es rezar y confiar en mi Hijo. Dios está muy ofendido por el mundo y a través de vuestras oraciones le consoláis. Y otros mensajes que recibe en cuanto a eso, pero eso es lo importante. Fuera la curiosidad, Dios actuará de manera patente, visible, de manera portentosa, ¿no? Y tendremos que saber leer signos de los tiempos, lo que pasará, ¿no? Como signo para toda humanidad. Dios nos avisa. En octubre pasará, ¿no? Pero nosotros, mientras ahora, no ser devorados por la curiosidad de una página a otra, de este u otro, ¿no? Mensaje, a ver si podemos rasgar algo más detalles, ¿no? Mala postura, ¿no? Antes de eso, la Virgen María pide más oración y más confianza para que sepamos que todo está en manos de Dios. Todo que decía en el sermón aquí vale, ¿no? Todo, aunque sea lo difícil y duro, está en manos de Dios. Aunque nos tocará sufrir, está en manos de Dios. Y principal profeta de estos acontecimientos, ya conocido por varias páginas, foros, páginas, canales de internet, de YouTube, es el padre Oliveira, no exactamente Oliveira, porque es otro sacerdote de la provincia brasileña Río del Sur, pero bajo este seudónimo, padre Oliveira, aparece en las redes, sus mensajes hace ya tiempo circulaban y sus visiones. Él también tuvo visión de todo que sería la pandemia, la guerra en Ucrania, la predijo, la muerte de Papa Benedicto XVI con exactitud, finales del año 2022. Así que, digamos, está comprobado que lo que recibe, sus visiones, están confirmadas en lo que pasa en la historia, ¿no? En la historia. Hay varias cosas que se refieren a todo el periodo de 2020, desde los tiempos de la pandemia hasta 29, pero yo solamente leeré lo que se refiere a lo inmediato, Nunca lo publica enseguida, él mismo se pone en postura humilde porque no sabe si esto es real y espera comprobaciones y pruebas para que Dios le confirme la autenticidad de todo que había visto y cómo lo había comprendido él, ¿no? Entonces voy a leer último mensaje que era de mayo, de junio, no me acuerdo ya, que se refería a este otoño de año 2023. Una cosa previa, ¿no? El día 13 de octubre, ¿qué día es? 13 de octubre, ¿qué recordamos? 13 de octubre. Final de apariciones, ¿no? El milagro del sol. Es decir, para que la gente tenga fe, como decía la Virgen María, que crean, ¿no?, en mis mensajes. Desde el 13 de junio, la Virgen María anunciaba que al final, en octubre, porque pidió a las niñas venir hasta octubre, cada 13 de mes, al final haré un gran milagro, ¿no?, para que la gente crea. Y cuando pasó, vaya, portentoso, enorme, milagro del sol, 15 minutos. Visto por todos ahí reunidos, toda la comarca de radio 25 kilómetros, visto por la gente ajena totalmente a lo que pasaba en aquel pueblo, al Justrel. Pues milagro del sol, 13 de octubre. Y confirmación de estas visiones apocalípticas que daba la Virgen María a los niños en julio, ¿no? Que si esto es para confirmar, dar prueba, sello de autenticidad a los mensajes, entonces todo lo que dijo la Virgen sobre errores de Rusia, guerra, sobre, digamos, destrucción de la Iglesia, apostasía dentro de la Iglesia, pues todo eso realmente pasará, porque había confirmado Dios con este milagro nunca visto, más grande en la historia de la humanidad, milagro hecho, mover el firmamento para que 70.000 personas, muchos ateos, masones, científicos, profesores de Coimbra, de Lisboa, de varias especialidades, admirando
y sin poder explicar lo que estaba pasando con el sol, con ellos mismos, secándose en pocos minutos de la lluvia, digamos, ¿no?, torrencial que había toda la noche. 13 de octubre. Pero antes, el 13 de octubre de 1884, el Papa, justo en esta fecha, que se llama el León XIII, el Papa León XIII al finales del siglo XIX, 84, tuvo la visión de que Jesucristo daría a Satanás 100 años de mayor poder para poder destrozar y probar la Iglesia misma. La Virgen María vino en el año 1929 pedir la consagración de Rusia para proteger la Iglesia con esta consagración de los errores de Rusia y parar estos errores que se estaban filtrando a las demás naciones desde Rusia y también adentro de la Iglesia. Empezó esta petición con la visión que tuvo Sor Lucía aquí en España, en Tui, frontera con Portugal, 1929, recordémoslo. Y también 13 de octubre de 1973, justo hace 50 años, fue la última aparición de la primera serie, porque ahora continúan apariciones en la Quita, aquella monja ciega curada de su ceguera, con signos exteriores, con las lágrimas de sangre en la figura de Señora de todas las naciones, Madre de todas las naciones, ahí la figura de Ámsterdam, las apariciones de Ámsterdam, en la Quita llorando con lágrimas de sangre, ¿no? Y muchos mensajes de la Virgen que como continuaran lo no aceptado y hasta prohibido en Garabandal. Aquí se tapó la boca de los videntes, se los prohibió hablar de eso, se negó todo sobre la naturalidad de estas apariciones de la Virgen, y entonces empezó la Virgen María a hablar en otro continente de eso mismo. Y ahí la última aparición, 13 de octubre, cuando la Virgen María hablaba en 1973 de lo peor, es decir, de la destrucción de la Iglesia, división, cisma dentro de la Iglesia, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, sacerdotes perseguidos por su fidelidad a Cristo y la Virgen María, rechazados hasta desde sacerdocio, ¿no?, por su fidelidad. Y hablaba por eso también de un gran castigo que vendrá del cielo, más grande que del diluvio bíblico. Más grande que el diluvio. 13 de octubre de 1973, Akita. Parte de esto, ¿no? Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible sobre toda la humanidad. Será más grande que el diluvio. Descenderá el fuego del cielo y allí pues se habla de las desgracias que acompañarán a este, digamos, catástrofe cósmico sobre la tierra, ¿no? Y ahí la Virgen María pidió la penitencia, conversión, rezo del rosario diario, ¿no? Poner la confianza en Dios y en protección de la Virgen, protección por la Virgen. Por entonces pidió rezar por el Papa Pablo VI y otros papas que vendrán, los obispos, los sacerdotes, ¿no? En Garabandal dirá que faltan 3 papas, o realmente 4, pero uno no cuento. Será de pontificado muy cortito, ¿no? 3 papas para que pasen todas estas cosas que os estoy anunciando, aviso, milagro y castigo. Habían pasado 3 papas ya. Pero de este mensaje vale la pena también decir la situación de la Iglesia, porque es importante lo que dijo la Virgen el 13 de octubre, ¿no? La Iglesia estará llena de aquellos que aceptarán compromisos. El demonio hará presión para que muchos sacerdotes y almas consagradas dejen el servicio del Señor. Aquel mensaje último vale la pena buscarlo en internet, hay muchas páginas dedicadas a Akita. Y ahora volvemos a lo actual. Año 2023, ahora en mayo y junio otra vez lo mismo vio y oyó Padre Oliveira de Brasil. Concretizando aquella profecía un poco genérica todavía de hace 50 años, ¿no? Vamos a leer entonces estas palabras de Padre Oliveira de su visión. Hijo amado, escucha con atención.
En octubre de este año comenzará un periodo de gran tribulación que predije cuando estuve en Francia, La Salette, ¿no? Roma perderá la fe. Portugal, Fátima, apostasía en la iglesia, ¿no? Y España, Garabandal. En estas tres ocasiones hablé de la causa de estas tribulaciones que caerán sobre la iglesia y el mundo. Falta de fe, abandono de Dios, ¿no? Falta de conversión y penitencia y oración. Causas. Estad preparados, sobre todo espiritualmente, porque este periodo no vendrá de golpe. Es decir, esta gran tribulación no vendrá de golpe, irá progresivamente en aumento, pero de manera bastante brusca y rápida, en aumento, no todo a la vez, sino progresivamente, en aumento. Y aquí añade lo que ya hemos hablado hace un año de las apariciones de la Virgen aquí en la Ciudad Real, que el vidente muy sencillo, el agricultor de aquí, pues confió un poco las fechas, pero hablaba de eso mismo, ¿no? De eso mismo. Habrá sequías, grandes tormentas, terremotos en muchos lugares del mundo, pero como dijo mi divino Hijo, cuando escuches estos rumores, no tengas miedo, no tengas miedo, tendrá que pasar. Y aquí añade una serie de consejos la Virgen María, dándonos maternales consejos cómo actuar nosotros desde la fe en aquel periodo de la gran tribulación. No tengas miedo. Usa siempre la medalla milagrosa a partir de hoy. Distribuye esta medalla milagrosa también a tu rebaño, ¿no? Él es párroco, a tu rebaño, como protección, ¿no? Y aquí se corre un poco de la cortina lo que será también, lo que nos predicen también los profetas, digamos, de la sociedad, no del cielo, de la sociedad. La enfermedad no será el único mal que se extenderá. De eso ya nos hablan. Han preparado, por ejemplo, en Estados Unidos ya otra vez tripulaciones de todas las compañías de aviones para que vuelvan restricciones en aeropuertos, en los vuelos, que ellas otra vez se pongan las mascarillas y ordenen, ¿no? El comportamiento adecuado en los vuelos y también, digamos, parar muchas cosas en la sociedad. Están preparando eso, otra pandemia, ¿no? Y la Virgen lo confirma. Pero la enfermedad no será el único mal que se extenderá. El mal espiritual será peor. De eso hablaremos ahora después de este mensaje, en otro mensaje de Brasil que habla de este mal espiritual. Aquí, digamos, 3 puntos en paréntesis, punto suspensivo, volveremos a hablar de este mal espiritual que será peor que la enfermedad, ¿no? Sin embargo, la enfermedad será un gran flagelo para el mundo entero. Pon la medalla de San Benito en la puerta. ¿Sabéis qué es la medalla de San Benito? Sí, algunos de vosotros la llevan, yo la llevo, ¿no? La medalla de San Benito, que tiene gran poder también como exorcismo contra fuerzas del mal. Y la Virgen pide, pon la medalla de San Benito en la puerta, umbrales de la puerta, en la puerta de tu casa. No olvides usar el escapulario, ¿no? El escapulario. No olvides a usar el escapulario, el escapulario. Bendice las velas, el aceite, el agua, los sacramentales que bendecimos en cada primer sábado, tenerlos en casa, usarlos en nuestra cocina, en preparar las comidas, ¿no? El aceite, que siempre más caro, eso sí, ¿no? Por efectos de sequías, de lo que dijo la Virgen en Ciudad Real. Eso lo dijo en primavera 2022. Este verano habrán unas grandes olas de calor. Y el año que viene, 23, otra vez volverá gran calor, efecto de esas sequías. Mitad de cosechas de aceitunas en España año pasado, ¿no? Por eso precios de oliva de aceite han subido tanto. Y no paran, porque cosecha de este año peor todavía. Y dicen los economistas que el precio de aceite subirá
por lo menos a 10, pero lo probable a 12 euros por litro. 12 euros por litro. Y si en eso se basa la cocina de muchas casas y restaurantes, ¿cómo va a subir también costas de vida y de otras cosas? Bendice las velas, el aceite, el agua. No tengas más dudas sobre el aceite de buen samaritano, ¿no? de la luz de María. Bendice y úsalo. Procura permanecer siempre en estado de gracia. Y este es el consejo maternal más importante. En este periodo, gran tribulación, cuando aumentará sobre todo el mal espiritual, nosotros confesados cada 2 por 3, con regularidad, en cercanía de primer viernes, primer sábado, siempre otra vez al ríos de gracia, al tribunal de misericordia, confesarnos, ni que sea del polvo de pecados no mortales, sino veniales, de cada día. De nuestra desatención a las inspiraciones divinas para ser mejor, más santo, más sacrificado, aceptar lo difícil, ¿no? Tantos pecados que rechazamos las gracias, veniales, que no rompen nuestra relación con Dios, pero ensucian nuestra alma. Por eso procurad permanecer en estado de gracia, porque los demonios se han apoderado de la humanidad con fuertes tentaciones, especialmente contra los sacerdotes. Él, a quien habla la Virgen, es sacerdote, entonces de manera especial habla a nuestro estado sacerdotal. Claro, en la guerra, ¿alguien recuerda cómo fue, por ejemplo, la película con Mel Gibson, el protagonista, El Patriota? De Estados Unidos, El Patriota, pues buscarla, sale, ¿no? en muchos sitios, El Patriota, de la guerra contra los británicos, ¿no? y la independencia de Estados Unidos, El Patriota. Pues ahí, cuando matan al hijo de aquel ex oficial, ex general, El Patriota, entonces él recoge a los hijos menores que se quedaron y hacen una trampa donde llevan su hijo, otro hijo a la prisión, los soldados británicos. Y entonces enseña a los niños, son solo 3 contra un grupo de 30, 3 contra 30, y le enseña a los niños, ¿sabes? Yo multiplicaré, digamos, ¿no? Disparando de ahí, de allá, pero mientras tanto vosotros sabéis distinguir a los oficiales, mirad dónde están oficiales, y tal como se había enseñado, ¿no? en la caza, mirad bien y disparad. Y enseñan a los niños de 10 y 12 años a matar primero a los oficiales para que dispersen los soldados rasos. Lo mismo pasa con el diablo. Ataca sobre todo a los pastores, a los oficiales del ejército del Señor, para que se vayan, para que no sean fieles, que disfruten de la vida que le están perdiendo. De eso habla la Virgen. Veréis muchas salidas del sacerdocio, de la vida religiosa. Ora por los sacerdotes y ora también por ti mismo, que eres sacerdote, y siempre recuerda quién eres. Orad también por vuestros obispos, por todos los obispos. Haced ayuno, sacrificios por ellos. Yo, vuestra madre y reina, estaré con todos los que se encomiendan a mi cuidado, y no dejaré desamparado a ninguno de mis hijos. Como prometido muchas veces, esta vez es parte de lo que dije en mi tercer secreto de Fátima, en Portugal. Esta vez todo lo que pasará ahí, habla la Virgen María de qué, del falso papa, de ataque desde Roma a la fe de la Iglesia, apostasía en la Iglesia, ¿no? El cisma en la Iglesia falsa que se iba a construir por aquel papa dominado por las fuerzas malignas, ¿no? Fuerzas malignas. Ojo, aquí habla la Virgen María de tercer secreto de Fátima, aquel auténtico. Visión es una cosa, y palabras de la Virgen desveladas en el libro que os recomiendo, buscadlo. El secreto mejor guardado de Fátima, de José María Zavala. Ahí él desvela aquella hoja que percibió de manera misteriosa, copia del mensaje del segundo sobre. Y lo que habla aquí la Virgen de apostasía, ¿no? Tercer secreto de Fátima. Habrá que explicar, aquí habla también este sacerdote, porque esto él sabe, va a circular
En la iglesia oficial, en muchos lugares, habla también rezar por el Santo Padre, y rezar y hacer sacrificios por él, por el Santo Padre. Claro, ¿por qué no? Cada día ofrecemos oraciones en la iglesia, por sus pastores, ¿no? También por la iglesia falsa, para que pare su caída al abismo infernal, como lo dijo la Virgen María en Garabandal, de estos cardenales, obispos, sacerdotes que van por el camino de error, camino de perdición, arrasando a muchas almas con ellos. Por eso tenemos que rezar. Un día en otras apariciones, la Virgen María, cuando la vidente la pregunta, ¿y qué pasó con Hitler? La Virgen no dijo dónde está, sino respondió, ¿sabes que nadie rezó por él? Por eso está donde está, porque nadie rezó para que se convirtiera. ¿Sabes que nadie rezó por él? Bien. Y sigue la Virgen. El 13 de octubre te daré una señal como me pediste. Por eso les he mostrado esta fecha. Es decir, todo octubre será mes de aumento de esta gran tribulación, pero el día 13 de octubre será dada una señal especial a este sacerdote y quizás a los demás que saben leer signos de los tiempos, signos enviados del cielo, ¿no? Tal como pediste. Por eso te he mostrado esta fecha, 13 de octubre. Y aquí añade la Virgen María su papel en esta época. He recibido de Dios la misión de custodiar, junto con los santos ángeles que el Señor ha puesto a mi servicio, a todos los que me han confiado su vida. ¿Quiénes han confiado su vida a la Virgen María? Los consagrados a su Inmaculado Corazón. Hay que consagrarse urgentemente si alguien no lo había hecho todavía. 33 días prepararse, saber qué es este acto de pertenecer a la Virgen y no hablar por hablar, ¿no? Palabras vacías y de rutina, totus tuus ego sum, omnia mea tua sum, ¿no? Accipiota in mea omnia, prema mihi, cor tuum María, es decir, toda tuya, todo tuyo, soy María, y todo lo mío es tuyo. Te acepto en mi todo, Dame solamente tu corazón, María, como refugio, como regalo. Pues estas son palabras en latín de San Luis Grignon de Montfort que deberíamos también rezar a diario en esta época. Ser propiedad consciente de la Virgen, no salirse del refugio de su corazón. Y aquí sigue la Virgen María. A los que me han confiado su vida les protegeré. Habrá una gran devastación desde Rusia, instigada por el dragón infernal. Dragón infernal, pues vendrá también esta imagen en otras apariciones en Brasil. El oso, el dragón y después el águila se unirán en una alianza que provocará la Tercera Guerra Mundial. Habrá dicho en años entre 2005 y 2013, en muchas imágenes y palabras, mensajes, la Virgen María en Anguera, en Brasil, de esta alianza de Rusia, China e Irán. Yo antes no imaginaba que eso pueda pasar, ¿no? Pero realmente está pasando. Y eso dañará al mundo entero. Pero tú no temas. Ese es el tiempo oportuno para crecer, para la santidad. Lo que hemos dicho, cada cosa está en manos de Dios. Gran tribulación está para nosotros, crezcamos en la santidad, unidos íntimamente con Dios. En Él somos inmortales. Y aunque caiga una bomba nuclear sobre Barcelona, porque dice María, porque grandes capitales serán arrasadas, no nos pasará nada, pero nada, continuaremos estando en manos de Dios. O puede pasar lo que pasó a los que rezaban consagrados a Inmaculado Corazón de la Virgen María en Hiroshima, cuando aquellos 4 jesuitas que vivían a fondo el mensaje de Fátima, cada día rezando rosario,
predicando penitencia a las personas confiadas a su pastoral, pocos japoneses que querían escuchar a los misioneros. Cuando cae la bomba, su casa está en el epicentro de la explosión nuclear. Sale uno después del rezo de matines y atónito ve que no se mueve nada en el jardín colonial del caso, pero todo el resto, después de ver aquel gran, digamos, ¿no? la forma de, no sé cómo se llama, digamos, ¿no? de este humo, de bomba nuclear, ¿no? Lo ve arrasado todo y pasando como desapareciendo, y él sigue viviendo. Y los demás que estaban en casa se dieron cuenta que estaban rodeados como de una burbuja que solo a ellos protegió. Y solo ellos no tenían ninguna enfermedad, digamos, de esta radiación, ¿no? Nociva, no murieron enseguida. Cada uno vivió hasta 70 y otros 80 años, murieron al finales del siglo XX, estos jesuitas de Nagasaki, rodeados por esta burbuja, porque ellos estaban consagrados al Inmaculado Corazón de María, rezando rosario cada día y viviendo en gracia su consagración a Dios. Por eso nos pide la Virgen tratarlo con seriedad, que no son consejos que pueden entrar y salir. Ya veremos cómo será. Si no hay auténtica conversión de nuestra vida, no habrá milagro. Ese es el tiempo oportuno para vuestra santidad. Y aquí añade, recuerda que los grandes santos se levantaron tiempos de gran oscuridad y desgracias. Los tiempos de tribulación, especialmente no deben afrontarse con miedo y cobardía, sino con amor, confianza y valentía. ¿Ves, hijo mío? Por eso te he llamado en esta hora, para que te acuerdes y anuncies que el tiempo oportuno de la santidad es ahora, hoy, no mañana, ahora. Y aquí añade una serie más de consejos espirituales para sus hijos en la tierra. La adoración eucarística debe ser vuestra ancla. La adoración eucarística. Y el Santo Rosario, la cadena de esa ancla. Otra vez la Virgen repite, 2 columnas para salvar a la iglesia verdadera de este naufragio, ¿no? De la nave, del cual hemos hablado hace 2 meses, lo que está también profetizado por Espíritu Santo en el 5º libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, 2 capítulos dedicados a desecho, naufragio de aquella iglesia donde está el apóstol, ¿no? Ellos se salvan, pero los restos de este navío, grande navío, ¿no? Entonces nosotros nos salvaremos si estaremos anclados a la adoración eucarística y a amor a la Virgen, rezo del rosario, ser consagrados a su Inmaculado Corazón. Segunda columna de María, Eucaristía y María, 2 columnas que nos salvarán. Con admiración, ayer cuando teníamos un pequeño ensayo de coro, me he enterado que una de coralistas ya vive varios meses adoración eucarística, 3 horas diarias. Empieza a adorar a nuestro Señor expuesto en una de estas parroquias de Barcelona a las 6:30 de la mañana y lo vive hasta las 9:30 más o menos, hoy también. Y así día tras día, 7 días a la semana, 3 horas eucarísticas por su familia, por la iglesia, por Adveniat, por tantas almas que van camino al infierno. Encontró que eso es lo más importante para su vida actual, más que su trabajo, que también dedica mucho tiempo a eso y a otras cosas de la vida cotidiana, pero en medio de eso sacó 3 horas diarias para seguir adorando por los demás a nuestro Señor. Se nos pide al menos 1/4 de hora, media hora, y si puede ser 1 hora, perfecto, ante el Santísimo. Eso nos dará fuerza. Adoración eucarística, vuestra ancla, Santo Rosario, cadena de esta ancla. La adoración eucarística, los actos de reparación y los sacrificios unidos al Santo Rosario
pueden cambiar todas las profecías. La oración confiada puede detener hasta el desarrollo de las profecías, cambiarlo. Dijo lo mismo en Medjugorje. No olvides esto: adoración y Santo Rosario. Y haced penitencia, ofreced sacrificios por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores y la santificación del clero, ya sabemos, atacado con fuerza por Satanás y padre de la manipulación de mentira, ¿no? Recuerda que el Señor lo sabe todo y está al mando de todo. Eso tendría que subrayarlo. No os preocupéis, es el Señor que lo permite. Cada centímetro de cada daño Él lo permite para sacar el bien de eso espiritual, ¿no? Todo está en sus manos. Está al mando de todo el Señor. Es la purificación de la iglesia deseada, permitida por Dios. Aunque Dios no desea que sufran sus hijos, pero a veces es necesario, como ¿no? bisturbí de un buen cirujano que sabe que sin dar dolor no penetrará a fondo donde está la enfermedad, ¿no? Lo sabe todo. Está al mando de todo. Pronto llegará el triunfo de mi inmaculado corazón. Como siempre, la meta es el cambio del mundo. Volveremos a ser un solo pastor, un solo rebaño. El triunfo de los sagrados corazones, profetizado ya en Fátima, ahora lo confirma la Virgen María, ¿no? Detrás de la gran tribulación y muchas cosas que veréis, guerra y otras, triunfo de mi sagrado corazón. 2 frases más. Permanece fiel en este tiempo de purificación. Confía en la ayuda de tu ángel de la guarda. El tiempo de los santos es ahora. Ora y vela, como te he llamado. Ora y vela. Y a la Virgen María le indica para que medite un pasaje de la Biblia que es Eclesiástico, el capítulo 18, versículos de 7 a 14. Eclesiástico 18, de 7 a 14. ¿De qué se habla ahí? Lo que recomienda para meditación la Virgen María, ¿no? Pues vamos a escucharlo. Cuando los mortales terminan, solo están comenzando. Cuando se detienen, todavía están desconcertados. ¿Qué son los mortales? ¿Qué valen? ¿Qué hay de bueno en ellos? ¿Qué de mal? El número de sus días parece grande si llegan a 100 años, como una gota de agua del mar, como un grano de arena. Así son estos pocos años entre los días de la eternidad. Nuestra vida, larga o corta, es como gota de agua ante el océano de la eternidad, como granito de arena ante las playas infinitas, ¿no? de los mares. Granito de arena. Así nuestros años comparados con los días de la eternidad que os espera. Por eso el Señor es paciente con los hombres y derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y comprende que su muerte es miserable y por eso los perdona aún más. Su compasión es por el prójimo, pero la compasión del Señor alcanza a todo hombre, reprendiéndolos, amonestándolos, enseñándolos y haciéndolos volver, como el pastor a su rebaño. Él tiene compasión de aquellos que aceptan su disciplina, que están ansiosos por sus preceptos. Vuelvan a Él. Ese es eclesiástico, ¿no? Que Dios nos quiere reprender, amonestar para nuestro bien, enseñarnos de nuevo dónde está la verdad, la luz y la vida. Por eso esta corrección, purificación, como la llama Cristo y repite la Virgen María. Entonces este mal espiritual, con esto acabo, tiene sus dimensiones reales. En octubre empieza el último periodo, etapa ya final del sínodo, de la sinodalidad, en la cual Dios permitirá, digamos, separación de la Iglesia, desvío, bifurcación, ¿no? En dos caminos bien opuestos, bien contrarios. Este cisma sería totalmente sancionado, porque no puede convivir la gracia en el mismo templo con el pecado, la verdad con la mentira, ¿no? La justicia con el desorden de la injusticia, ¿no? Así que la separación será ya bien visible y provocará el cisma.
De eso habla la Virgen María en otro lugar que desde finales de años 80 es conocido como lugar auténtico de los mensajes de la Virgen, apariciones a un tal Pedro Regis en Anguera, en Brasil. De los últimos mensajes de este verano, fragmentos que nos abrirán los ojos lo que está pasando con este mal espiritual dentro de la Iglesia. Dice la Virgen, quizás desde los últimos hasta, digamos, todavía más lejanos en el tiempo. 31 de agosto. ¿Cuánto fue? Hoy es día 2, hace 2 días. Dijo la Virgen, vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual. Luchad con el arma de la verdad. Seréis victoriosos así. Los enemigos están unidos. Pero vosotros, mis devotos, seréis vencedores, pues yo estaré con vosotros. No retrocedáis. Tiempo de gran oscuridad vendrá para la Iglesia. Permaneced en la luz de mi Hijo Jesús. Y rezad mucho. Buscad fuerzas en el Evangelio y en la Eucaristía. No os apartéis de las lecciones del pasado. Apartaos de las novedades que el demonio esparce por toda parte. Y adelante, sin miedo. Aquí subrayar, ¿no? Evangelio, Eucaristía. No os apartéis de las lecciones del pasado cuando vendrán novedades, cuando van a cambiar nuestra Iglesia. 29 de agosto 23, hace 5 días. Son mensajes siempre cortos, pero al grano, a lo que está pasando en esta lucha de luz contra tinieblas en la Iglesia, ¿no? El mal espiritual que envuelve y engaña a muchos. No retrocedáis. Las tinieblas de las falsas doctrinas serán disipadas por la luz de la verdad. Los que aman y defienden la verdad serán perseguidos en la Iglesia, pero serán victoriosos. Escuchad a Jesús, no a falsos profetas en la Iglesia, a Jesús, a Jesús. Acoged su Evangelio y seréis salvos. Los enemigos de Dios actuarán y causarán grandes sufrimientos en la Iglesia. No viváis apartados de la oración, tened coraje. Cuando todo parezca perdido, la victoria de Dios vendrá con el triunfo definitivo del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón. 26 de agosto. Otra vez pidiendo que busquemos fuerzas. Buscad fuerza en la Eucaristía y en las palabras de mi Hijo en el Evangelio. Decid a todos que Dios tiene prisa y que este es el tiempo de la gracia. Y rezad por la Iglesia. El Hijo del Lobo, así llama al destructor la Virgen María, y con otras imágenes y expresiones que dan aquí las apariciones desde 2005, hablando de esta época. El Hijo del Lobo actuará con gran furia y sufro por aquello que viene para vosotros, mis fieles. Coraje. Ninguna fuerza humana podrá destruir aquello que viene de Dios, su verdad. Las puertas del infierno no prevalecerán, ¿no?, contra mi verdadera Iglesia, basada en la fe de los apóstoles. Bien, 24 de agosto, así que estamos en periodo de apenas 10 días, ¿no? La humanidad se ha tornado ciega espiritualmente, porque los hombres se han alejado del Creador. Volveos. Lo que tengáis que hacer, no lo dejéis para mañana. Vivís ahora en el tiempo de los dolores, pero no perdáis vuestra esperanza. El mañana será mejor para los justos. Corregid vuestra vida, sed justos, ¿no? Alejaos de todo aquello que os distancia de Dios. Abrid vuestros corazones, pues solamente así podréis comprender los designios de Dios con vuestras vidas en esta época. Y no os olvidéis en las manos el Santo Rosario y la Sagrada Escritura. Es decir, para no desviarnos de la verdad, de la sana doctrina, ¿no?, lo correcto a los ojos de Dios. En el corazón, el amor a la verdad. Es en esta vida, no en otra, donde debéis testimoniar vuestra fe, como lo hacemos aquí, viniendo, ¿no?,
a estas asambleas de Adveniat. En esta vida tenemos oportunidad de testimoniar nuestra fe verdadera. Testimoniad a Jesús a aquellos que están alejados de su gracia. Camináis hacia un futuro en el que los hombres y mujeres de fe perderán su libertad. Repito, perderemos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, nuestra libertad. Esa es la gran tribulación que no hubo, como dirá Jesús en el Evangelio, desde la creación del mundo hasta aquel momento antes de su parusía, antes de su venida como juez justo en gloria de su reino. Es peor de todas las épocas cuando había persecución cristiana, ¿no? Ahora, por tener fe, seremos privados de libertad, controlados en todo, por esta alianza de la iglesia falsa con el mundo globalista, por lo que ya hemos visto, ¿no? Por el gesto de amor, sabéis de qué estoy hablando, y otras cosas. Alianza de una con otra. Seremos privados de la libertad. Pero añade la Virgen María: sufro por aquello que viene para vosotros. Aún veréis grandes horrores en todas partes, pero aquellos que permanezcan fieles hasta el final saldrán victoriosos. Saldrán victoriosos. No tengáis miedo, dice Jesús en el Evangelio. Hay una hoja más, pero me falta tiempo. Aquí no hay tiempo. No he escrito más tiempo. Así que de esos consejos están repletos mensajes de la Virgen que va al grano en Anguera, en Brasil. Buscad, hay páginas donde cada mensaje enseguida es puesto en aquel canal para que sepamos de lo que está hablando del octubre y última etapa de reconstruir la iglesia, que tiene que ser moderna, ¿no? Y ayornamiento, es decir, renovada para ser aceptada por el mundo y racionalizada la fe. Esa corriente modernista que ahora actúa en la iglesia, tal como os había explicado en la carta de los obispos alemanes, ¿no? Que introducen bendición de parejas homosexuales en sus diócesis alemanas. Y acabo con esto, de testimonio de la fe. Pero Dios os usará a vosotros a hacer conciencia de los demás. Recordad aquellas palabras de Pablo que hoy he citado en el sermón, ¿no? Y es situación de muchos de estos depravados, en nuestra ciudad también, ¿no? Y en sus ambientes de colegios, de empresas, ¿no? La conciencia no me da, digamos, ningún reproche, no siento ningún remordimiento. Pero eso no basta, eso no me justifica. El Señor será mi juez. La verdad, digamos, objetiva del bien y el mal que Dios muestra en sus mandamientos a Dios, en la ley natural que ahora están pisoteando, reconstruyendo al hombre a su antojo, a su gusto. Y somos nosotros testigos de lo de siempre que no cambia. ¿Lucharéis con las armas del Señor en esta batalla espiritual? ¿Sí? ¿Rezaréis Santo Rosario? Sí. ¿Pero cada día? ¿Cada día? Sí. Bueno, os tomo por palabra, la Virgen también. Y ahora pregunta mucho más difícil. ¿Adoraréis el Santísimo Sacramento? Sí. Me gustaría saber que todos los miembros de Adveniat, los que aparecen aquí, son adoradores. Y a lo mejor de algún turno de adoración eucarística, que hay varias perpetuas, ¿no? Que seamos adoradores. Busquemos también y preguntemos a nuestros sacerdotes. Yo, por ejemplo, flipaba en Polonia, en Lublin. 3 parroquias al lado, 3 capillas de adoración diurna y nocturna. Y en tableros de los anuncios, ¿no? Listas de los que esta semana 160 personas, y yo miraba si se repiten los nombres y apellidos. No. Increíble. 1 hora, 2 personas, 3 personas, a veces 4, cada hora, en parroquias laterales, a donde estaba en Polonia, ¿no? Urgencia, urgencia
anclarnos a Dios vivo, que está moviendo cielos y tierra para purificarnos. Es Él, el amo de todo, aquí presente. Vamos a adorarle al final, vamos a darle gracias por lo que nos dice a los que nos prepara, para que salgamos como luchadores, caballeros, valientes en este ejército de los últimos tiempos, pidiendo que Él nos guíe a los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. A los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, Señor, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor, toma mi vida. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Bueno, con nuestro ofrecimiento a Jesús crucificado y bajo